¿Sabías que el PRIAN construyó en secreto una refinería? Mm. Pues sí, resulta de que desde el sexenio del primer gran prianista, el primer descarado prianista y traidor a la patria, Salinas de Gortari, construyó muy discretamente, bueno, empezó a construir, finalmente lo logró en los años subsiguientes, construir, asociarse primero con una compañía que se llama Shell, y luego habilitaron y expandieron una refinería anterior que ahora se conoce como Deer Park. Ya lo ha mencionado el presidente de que esa refinería pues procesa de hecho hasta incluso un poco más de petróleo que el que va a procesar la nueva refinería de Dos Bocas, que de todas es un proyecto gigante. O sea, esta refinería es un poquito más grande, ¿no? Algunos periodistas de prestigio dicen que es como la sexta refinería más grande de Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos tiene 135 refinerías, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con eso de que ya el petróleo no era negocio? ¿De qué pasó? Porque no, el PRIAN no construyó ninguna refinería en México, ¿no? O sea, ¿por qué la construyó en Texas? Bueno, pues resulta de que esta refinería nunca le ha reportado a México ganancias. Y aparte, con esto de la reforma energética se hicieron, digamos, entes autónomos, precisamente para que las ganancias o la administración de Deer Park no la manejara Pemex. Entonces imagínate, ¿cómo es posible que una refinería, ¿no?, que lleva funcionando, ¿no?, ya décadas y que procesa tal cantidad de petróleo, cómo es posible que no dé ganancias? Pues obviamente sí las da, ¿no?, pero nada más que están escondidas. Hay una triangulación ahí y pues no hay que ir muy lejos. Seguramente esa triangulación es para quienes estuvieron de cómplices en toda esa trama. Es un caso de corrupción grande, ¿no?, uno más del prianismo, por el cual todavía mucha gente siente como ganas de votar todavía por ese tipo de gente, ¿no? El rumbo político de México, por supuesto que es por el momento morenista, pero deben de comprender toda la gente que todavía vota por el PRIAN, que el PRIAN debe ya de desaparecer, esos partidos caducos con gente demasiado corrupta, o sea, excesivamente corrupta. No se compara cualquier escándalo que quieran sacar a Morena o quien gusten del gobierno actual, no se compara en nada con la corrupción del PRIAN, es demasiado grande. Esos partidos tienen que desaparecer. Si todavía hay gente que vota por el PRIAN, Morena no va a terminar el proceso, ¿no?, el proceso político de transición. ¿Cuál es el proceso político de transición? Pues que Morena crezca lo suficiente para que se divida. Sorprendente lo que te estoy diciendo. Bueno, es que en Morena hay todas las corrientes. No creas que es solamente decirle que sí al presidente. Hay mucha gente que piensa de diversas formas, pero todas son, o casi todas, ¿no?, exceptuando por supuesto a la gente de Porfirio y a la gente, ¿no?, tal vez a gente que está cerca de ser como Lili Telles, hay diferentes proyectos dentro de Morena, diferentes maneras de ver las cosas y todos son leales, ¿no? Es decir, todos buscan el bienestar del país. Entonces, Morena, conforme crezca, si disminuye el PRIAN, si disminuye la cantidad de gente que vota por el PRIAN, Morena va a crecer lo suficiente para que se pueda dividir, para que se pueda escindir entre las diferentes opciones que hay de hacer un gobierno honrado, de hacer un gobierno, un buen gobierno. Ahorita es un gobierno de transición, es un gobierno en donde estamos aprendiendo a vivir en democracia y sobre todo aprendiendo a vivir en libertad de expresión. ¿Cómo es esto? Dirás, pues yo siempre me he podido expresar. Pues sí, pero no en los grandes medios no tenían la libertad de expresión que tienen ahora. No tenían la libertad incluso de casi, pues no de hecho casi, sino de insultar incluso al presidente, ¿no? Y pues nadie los va a perseguir, nadie los va a arrestar, ¿no? Nadie les cierra el periódico o algo así, como sí pasó en tan solo los últimos 2 sexenios, ¿no? Casos famosos como la periodista Carmen Aristegui, que ahora se la pasa atacando al gobierno, ¿no? Casos famosos como el de Gutiérrez Vivón, un poco antes, ¿no? O sea, literal perseguidos, ¿no? También MBS, bueno, con todo lo de Aristegui, pues también de alguna manera fue
chantajeado con las bandas de transmisión para líneas de celular, pero bueno, ese es otra, a lo mejor es un tema más técnico, más amplio de explicar en otra ocasión. Pero ese es el punto. Mientras mucha gente, o todavía, aunque sea una minoría, pero mientras un buen porcentaje de gente todavía siga votando por el PRI, no va a culminar la transición democrática, y de hecho lo que van a provocar es que Morena se vaya cohesionando hacia un proyecto más homogéneo. No dan chance. Las izquierdas en general son muy incluyentes. Por ejemplo, en el conservadurismo tiende a haber un pensamiento muy único, o muy pocos, ¿no? Pero tiende al pensamiento único, porque es una minoría la que maneja todo, ¿no? Son gente, pues, generalmente de poder, de recursos, y aparte asociados con poderes extranjeros también muy fuertes. En cambio, las izquierdas son muy incluyentes, son muchos proyectos. Si las izquierdas, digamos, ¿no? Famosas izquierdas, que en realidad ya es un término obsoleto, como muchos intelectuales ya lo han observado, porque no son, por ejemplo, comunistas, ¿no? Alguna parte de la izquierda probablemente tenga todavía ideas comunistas. Tampoco son capitalistas. Hay muchos tipos de capitalismo, ¿no? El capitalismo neoliberal, el capitalismo tradicional, ¿no? O bueno, parcialmente tradicional, ¿no? Que es el famoso sistema económico, o bueno, o teoría económica keynesiana, ¿no? En donde el Estado tiene que ser siempre rector. Entonces, bueno, para cerrar, digamos, el comentario, es eso. Si la gente sigue votando por el PRI, donde están lo peor, lo más grande de la corrupción del país, no va a terminar la transición. Debemos de comprender, una vez más lo repito, que Morena es un partido temporal en el sentido de cómo está constituido ahorita. Eventualmente tiene que resultar en Morena, en una corriente, probablemente obradorista, digamos, pero debe de escindirse también en otras corrientes que ofrezcan una alternativa. Por ejemplo, una alternativa para mucha gente es una alternativa muy, no necesariamente corrupta, ¿no? Sino muy enfocada a la empresa. Hay varias personas dentro de Morena que tienen esa corriente. Hay una corriente que está más enfocada a un estado mucho más grande, mucho más cercano, por ejemplo, al estado paternalista, digamos, de los 50, ¿no? Más o menos, bueno, de los 40 y 50. Y esas corrientes deben determinar también siendo una opción política. Pero mientras mucha gente, probablemente tú, siga alimentando el prianismo, esas opciones políticas nunca van a salir. El prianismo, la verdad, debemos de comprender hoy en día, no es una alternativa. No están ofreciendo una ideología. Nada más quieren regresar al poder para proteger los intereses de todo el saqueo que está estructurado ya. O sea, están sacando dinero de muchos lados, mediante muchas leyes, mediante organismos autónomos, ONGs, mediante muchos fideicomisos que todavía no desaparecen. La mayoría no ha desaparecido. Y ese es el esquema del saqueo. Entonces el PRI lo único que quiere es mantener ese sistema de saqueo, pero ya no ofrecen nada ideológicamente hablando, de hecho políticamente hablando tampoco. Nada más quieren sus intereses, tú velo. No tienen otro discurso más que hablar mal de Morena y de los defectos de Morena. Cuando en cualquier rubro de que ellos señalen algún defecto de Morena, ellos están mucho peor, mucho, mucho peor. Y ya tienen que decir cosas tan aberrantes como estábamos mejor cuando estábamos peor, o como, ay sí, vas a votar por Morena porque es el menos peor, ¿no? ¿Qué argumento es ese? Pero si eso resulta en votar por el peor, ¿no? Para no decir el más peor, por el peor, pues ¿qué razonamiento fue ese? ¿Ves? No ofrecen realmente una alternativa. Por ejemplo, quitar todos los apoyos sociales. ¿Cuánta gente no está ya siendo ayudada? Si eres estudiante te ayuda el gobierno, si es tu primer trabajo y eres menor de 30, eres joven, te ayuda el gobierno. Como se hace en todo país desarrollado. Para los campesinos se empieza a ver apoyos, se les empieza a comprar su producción. No es regalar dinero, como ahorita sí está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Para rescatar a la gente, es asociado a algo, asociado de que o trabajaste, por ejemplo, toda tu vida y mereces una pensión porque fuiste, pues como sea, de las generaciones que construyeron este país, o eres estudiante, o eres campesino, o te estoy comprando tus productos, o te regalo, por ejemplo, el fertilizante, pero no el dinero, para que siembres. Por ejemplo, bueno,
las becas, por ejemplo, que está habiendo para estudiantes en el extranjero que aumentaron, se manejan con más transparencia. Los fideicomisos, por ejemplo, ya no se manejan de manera oscura, sino ya los maneja el gobierno y tú puedes acceder a todo lo que sucede, digamos, dentro de los recursos que antes se daban por fideicomiso, ya los puedes verificar. Y tú lo ves ahora, ¿no? Pues nada más hay que ver realmente cuánta gente, ¿no? De los que realmente están trabajando, cuánta gente dejó de recibir dinero de su actividad que antes cubría el fideicomiso, ¿no? O sea, no ves, por ejemplo, protestas masivas de estudiantes que ya no les llegue el dinero, o protestas masivas de científicos que ya no les llegue el dinero. Hay uno que otro interés por ahí perdido, pero pues ya desapareció el tema porque los recursos están llegando. Entonces, bueno, ese es el comentario del día de hoy.